participación, amén, especial del Espíritu Santo y de toda la congregación, amén. ¿Cuántos vamos a participar? Aleluya. Aleluya. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Para ustedes con sus palabras, ¿qué es el arrepentimiento? Mi alma alaba a Jesús. Cuando venimos a los pies del Señor y pensamos en Él y pedimos perdón por toda la culpa, por todo lo mal hecho, Amén. nos arrepentimos del Señor. ¿Alguien más? Cuando reconocemos que ya no hay salida y reconocemos que hemos fallado y que hay alguien que nos puede perdonar, que lo arrepentimos de todo lo más malo que hayamos hecho. Amén. Amén. Es un cambio de pensamiento y de actitud con respecto a la Amén. El arrepentimiento es un cambio interno de mentalidad, mi alma alaba a Jesús, de alejarse del pecado, de dar vuelta, de comenzar una nueva vida, alejado de todo aquello, mi alma alaba a Jesús, que nos ha mantenido lejos de Dios. Es una actitud que tomamos frente al pecado, amén, rechazando nuestra vieja vida, rechazando todo aquello que hemos vivido lejos de Dios, separados de Dios, habitando en lugares de sombra, en lugares de tiniebla, amén, en valles de muerte, así podemos decirlo, mi alma alaba a Jesús. El arrepentimiento se puede definir como algo verdadero dentro de nosotros, que desgarramos delante de Dios cuando reconocemos, amén, nuestra posición, cuando reconocemos todo lo que somos delante de Dios y cómo estamos delante de Él. A su nombre. Y vemos la necesidad, amén, de tener ese encuentro con Dios, y la manera de acercarnos a Dios es a través del arrepentimiento. Mi alma alaba a Jesús. El arrepentimiento se puede definir, amén, como un verdadero sentimiento cuando nos sentimos, amén, o cuando sentimos que nuestra vida, nuestro modo de andar, nuestro modo de caminar, nuestro modo de actuar, amén, ha sido verdaderamente ofensivo delante de Dios. Su nombre. Cuando usted anda sin Dios, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de nuestra carne y de alguna manera u otra siempre terminamos ofendiendo, amén, al Padre Todopoderoso y Todo Amoroso. El arrepentimiento produce en nosotros una convicción de culpabilidad. ¿Qué produce en nosotros el arrepentimiento? Es un sentimiento, una convicción de culpabilidad en nosotros. Porque cuando usted no reconoce que es culpable, cuando usted no reconoce, mi alma alaba a Jesús, que ha andado más delante de Dios, cuando usted piensa que por su propia fuerza o por sus obras está bien delante de Dios, nunca encuentra eso que estamos hablando del arrepentimiento. Pero cuando tú reconoces tu culpabilidad, muchas veces, como decimos, le echamos la culpa al diablo de todas las cosas. Amén. Pero la Biblia establece que de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio caminar, de nuestro propio deseo de hacer mal, amén, pecamos delante de Dios. Hacemos las cosas mal delante de Dios. Entonces podemos decir que produce en nosotros una convicción de culpabilidad, amén, a ser aplicada en nosotros la ley de Dios. Sin la ley de Dios, amén, no existiría la culpabilidad, no existiría el pecado, porque la ley vino para que abundara el pecado, a su nombre. Sin algo que te limite a algo, tú no estás pecando. Por ejemplo, si en la carretera no hubiera un cartel que dijera a cuánto se puede manejar y usted manejara un poco más de las millas, si no hubiera un cartel que limitara eso, usted no es culpable de nada. Pero por eso viene la ley, para que nosotros sepamos qué es lo que es agradable a Dios. En 2 Corintios, mi alma alaba a Jesús, podemos decir, allí nos establece lo que estábamos leyendo, pero también Juan, aquí que me acompaña en el libro de Juan, capítulo 16, del 7 al 8. La ley de Dios, a través del Espíritu Santo en nosotros, nos convence, mi alma alaba a Jesús, y nos lleva a toda culpabilidad en lo que hacemos frente a Dios. Juan, capítulo 16, 7 y 8. ¿Qué dice? Acompáñenme. 16, 7 y 8. Capítulo 6. Capítulo 16. 7 y 8, dice, pero En realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creen en mí, de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo, por mi parte, regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Otra versión. ¿Y la Reina Valera qué dice? Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Y cuando Él venga, comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo en nosotros nos convence, amén, ¿de qué? De pecado y de juicio. Así es, amén. Su nombre. Gloria. Podemos mirar entonces que el arrepentimiento es un cambio de actitud en nosotros, es una decisión más que un sentir en nosotros de vivir lejos y abandonar la vida que vivíamos, amén, apartados de Dios, a su nombre. Cuando nosotros reconocemos la necesidad de Dios, cuando hemos comprendido que hemos andado mal delante de Dios, entonces ese sentimiento en nosotros, ese cambio de actitud, de mentalidad, a su nombre, porque lo primero que tenemos que tener es una mentalidad renovada. Amén. Y no cautiva en el mismo pecado, sino renovada en Cristo Jesús, para que ese arrepentimiento en nosotros empiece, amén, a producir. ¿Por qué? Sería la pregunta, debemos arrepentirnos. Su nombre. Porque mucha gente tú les preguntas, ¿te arrepientes de haber vivido tu vida hasta hoy? Y muchos te van a decir que no. Muchos tienen dinero, muchos tienen casa, tienen posiciones, pero tú les preguntas, ¿te has arrepentido de vivir hasta hoy como has vivido? Y muchos te van a decir que no. Pero el que es de Dios, el que es nacido de Dios, a su nombre, reconoce que el arrepentimiento es lo primero que se necesita para poder acercarse a Dios. Amén. Ahora, la Biblia enseña en Romanos 3:23, todos participando, Romanos 3:23, y alguien que me busque segunda de Pedro capítulo 3, 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, amén, versículo 9. Y alguien que me busque también Romanos 6:23. El 3:23 y el 6:23. ¿Quién tiene Romanos? ¿Quién tiene, perdón? Pedro, segunda de Pedro 3:9. ¿Quién lo tiene? El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Y también bautizarnos, de hecho. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque Dios en nosotros produce ese arrepentimiento. Su nombre. El arrepentimiento en nosotros, y no cualquier arrepentimiento, porque vamos a estar viendo, amén, lo que es arrepentimiento y lo que es remordimiento. Que aunque parezcan la misma cosa, no lo son. Producen frutos diferentes. Su nombre. Y aunque parecen del mismo sentimiento, los frutos son diferentes. Y vamos a ver ejemplos de eso. Aquí dice, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Una vez más, no es una opción, no es una variante, sino es una necesidad en nosotros que ese arrepentimiento sea producido en todo nuestro ser, en todo nuestro esplendor, en toda nuestra alma, en todo nuestro espíritu, sea ese arrepentimiento genuino delante de Dios. Porque usted puede decirme a mí, puede engañar a Orlando, puede engañar a Giovanni, puede engañar a Joey, puede engañar a Yaciel, pero a Dios nadie lo puede engañar porque Dios escudriña los corazones. Así es, amén. Lo profundo de nuestro corazón Dios lo escudriña. Y antes que las palabras sean pronunciadas por nuestra boca, ya Dios las conoce. Entonces es un arrepentimiento pero genuino. Algo que verdaderamente estremezca todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente y toda nuestra manera, amén, de ser. Mi alma alaba a Jesús. Romanos 6:23. 3:23. Tenemos los dos. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es 6:23. Porque la paga del pecado y la dádiva de Dios. Es vida eterna. Y el 3:23 Y el 3:23. pues cuando todos pecaron, están restituidos a la gloria de Dios. Entonces, todos los que pecamos, que somos todos, a raíz del pecado del Edén, a raíz de toda, amén, la raíz adámica hasta hoy, porque todos pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Y para ser otra vez destituido sería la palabra, o restituido, por así decirlo, tendríamos que hacerlo a través del arrepentimiento. Mi alma alaba a Jesús. Vamos a entenderlo hasta ahí. Vamos a entenderlo hasta ahí. A su nombre. Gloria. ¿Quién? Aquí viene la pregunta. ¿Quién ordenó el arrepentimiento?
Hechos capítulo 17 del 30 al 31. ¿Alguien que me diga quién ordenó el arrepentimiento? Dios, aleluya. ¿Qué dice el libro de Hechos capítulo 17 del 30 al 31? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia y juicio. Dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos al haberle levantado de los muertos. Qué tremendo, qué tremendo. Hechos 17. Se puede apuntarlo. Siempre me gusta decir que en la casa vengan con libreta, con marcador, para que usted pueda marcar. Puede buscarlo después de la prédica, pero mientras está trabajando, mientras está estudiando, es bueno que usted vaya marcando. Pero dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿qué dice? Manda. No es una opción. No le está diciendo si ustedes quieren, no sé si ustedes sienten hacerlo, o si ustedes le nace hacerlo, si ustedes, no sé, le apetece hacerlo. No, le está diciendo, versículo 30, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en Jerusalén, dice, ¿cuánto están leyendo conmigo? Dice en Jerusalén, Vamos a todo lugar. dice en todo lugar, porque hay gente que dice, no, solo para mí, esos son para los que están en la iglesia, a su nombre. No, esos son para los que están en la iglesia, aleluya. No, dice que en todo lugar que se arrepientan. O sea que es un mandato de Dios, es una ordenanza de Dios, que todos los hombres en todo lugar procedan al arrepentimiento, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea que va a haber un día que ya Dios determinó que va a traer, amén, un juicio, va a juzgar a todas las naciones de la tierra, a todo hombre, amén, nación y lengua, será juzgado. Por eso Dios manda a que todo hombre sea y proceda al arrepentimiento. Pastor, pero ahí habla de los hombres, no de las mujeres, ni de los niños, a su nombre. Habla en general, que todo hombre, que toda lengua, que toda nación proceda al arrepentimiento. Mi alma alaba a Jesús. Desde los principios, amén, siempre se ha predicado, siempre se ha anunciado a través del arrepentimiento. Yo quiero que me busquen, amén, mi alma alaba a Jesús. Bendito Dios de los cielos. Mateo 4:17. Otro que me busquen, Mateo 3:2. Y otro, Hechos 3:38. Mateo 4:17 y 3:2. Y Hechos 2:38. Mateo 4:17. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Desde cuándo dice? Desde el comienzo. Desde el comienzo Jesús empezó a predicar, Jesús empezó a anunciar, Jesús empezó a decir, amén, del arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que no podemos tener participación del reino de los cielos sin habernos arrepentido verdaderamente de nuestra vida lejos de Dios. Amén. Vamos a entenderlo hasta ahí. ¿Alguien tiene duda? Joey, háblame sobre ese tema. Ayúdanos allí. ¿Cuatro qué era? 4:17. ¿Y qué tiene Mateo 3:2? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Siempre, ¿verdad? Desde el silencio de Dios, de esos 400, Dios abrió el camino a través de Juan y empezó también con la misma prédica del arrepentimiento. Empezó a hablar sobre que hay que arrepentirse para poder, ¿verdad?, llegar a Dios o acercarse a Dios. Luego de eso viene Jesús con el mismo mensaje, gloria al Señor, para que el hombre pudiese entender que todavía Dios le tenía una oportunidad y que en ello había una esperanza, pero había un requisito,
que era un arrepentimiento. Amén. ¿Sabe? Había que convencerse de que uno estaba mal para poder el Señor tener misericordia de ellos. Cuando tú reconoces el que has hecho algo malo o el que has vivido de una mala manera, pues al reconocerlo le estás dando la oportunidad a Dios, o le estás diciendo al Señor: ven, transforma mi corazón. No nada más cambiar, porque de cambiar el malo puede cambiar sin Cristo, sin Dios, pero cuando hay una transformación, es diferente, porque ahí entra el Señor. Por eso es que muchas veces se dice, pero yo he visto personas que se apartan pero no vuelven a lo mismo, porque en ellos operó el mismo Dios haciendo una transformación, y esa transformación evita que ellos vuelvan a caer en su pecado. Eso, porque hubo un arrepentimiento genuino. Y entonces Jesús le dice: tienes que conocer que tú estás mal para que mi Padre pueda tener de ti misericordia, y para eso vine yo, para ser el mediador entre el hombre y Dios. ¿Quién tiene Mateo 3:2? Mateo 3:2. Santo. O sea que hay que arrepentirse para acercarse al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos ya se acercó. Ahora, nosotros, ¿cómo nos acercamos a él? Sería la pregunta. A través del arrepentimiento. ¿Qué dice Hechos 2:38? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, no es que el arrepentimiento pueda producir perdón de pecado, pero el arrepentimiento genuino que nos acerca a Dios nos da la posibilidad, al acercarnos a Dios, de que nuestros pecados sean perdonados. A su nombre. Porque yo no puedo arrepentir de haber robado, pero eso no significa que me quita la culpabilidad de haber robado. Amén. Como decía nuestro hermano Joey, yo me puedo robar un carro y me puedo llegar a mi casa arrepentido de haberme lo robado, pero no deja de ser un carro robado y yo ser un ladrón. Amén. Pero al arrepentirme y de venir a Cristo, mi alma alaba a Jesús, encuentro perdón de mis pecados, porque ese arrepentimiento, dice la palabra de Dios que leíamos en 2 de Corintios, produce vida en nosotros a través del perdón de nuestros pecados. Porque la paga del pecado, como estábamos leyendo en Romanos, la paga es muerte. Pero cuando hay un perdón de parte de Dios, cambia de muerte a vida. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Bendito es el Rey de Gloria. Por eso produce en nosotros, amén, perdón de pecado cuando nos acercamos a Dios a través del arrepentimiento. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón del pecado, y recibiréis también el don del Espíritu Santo. Que cuando nos acercamos a Dios, no solamente recibimos perdón del pecado, sino que también recibimos el Espíritu Santo, recibimos los dones del Espíritu Santo, recibimos el nombre de ser llamado familia de Dios, de introducirnos en ese plan de promesa de salvación por el cual Dios también envió a su Hijo a morir. Aleluya, para que hoy usted y yo, a través del arrepentimiento, nos podamos acercar a Cristo y seamos lavados, renovados, transformados, justificados, santificados y llenos de gracia y para el cielo. De una manera u otra nos vamos para el cielo. Cuando se nos acabe la vida, cuando Él venga por nosotros. Pero tenemos la seguridad de que vamos para el cielo. ¿Cuántos tienen la seguridad de que vamos para el cielo? Porque eso es otra de las cosas que la iglesia tiene que estar segura. ¿Usted cree que va para el cielo? Sí, tal vez si usted no se ha arrepentido ni se ha convertido. El que se arrepiente y se convierte tiene la convicción que su morada está en los cielos, a su nombre. Que su morada es con Cristo, a su nombre. Que es hijo, es hija del Dios vivo. Su convicción y arrepentimiento produce en nosotros la convicción, amén, de que somos lavados, transformados, justificados y perdonados de parte de Dios, lo cual nos da, aleluya, la promesa de vida eterna. No es a ver si yo me convierto, o no es a ver si tal vez yo me voy, no. La convicción tiene que ser sí, a su nombre. Es llamar las cosas que no veo como son. Todavía no estoy en el cielo, pero ahí está mi morada. Cuando Cristo venga me voy con Él, a su nombre.
Tiene que haber esa convicción en nosotros, amén. Por eso el arrepentimiento es una ordenanza de parte de Dios, porque cuando tú te arrepientes, aleluya, empiezas a comprender lo grande y lo poderoso y lo misericordioso que es Dios para con nosotros. Amén. Mi alma alaba a Jesús. ¿Qué conduce en nosotros o qué nos conduce a nosotros al arrepentimiento? Es una de las cosas más difíciles. Por eso vemos multitudes. Y este tema a mí me gustó desde hace días que lo vengo leyendo y lo vengo estudiando. Porque mi hermano y yo tuvimos una conversación hace unos días atrás. Creo que también estaba nuestro hermano Giovanni. Y estábamos hablando de cómo la gente viene a la iglesia, cómo las personas vienen, pasan, reciben a Cristo y luego el próximo domingo ya no los vuelves a ver. Incluso vienen varios domingos seguidos, pero ya después dejan de venir y no los vuelves a ver. Y podemos decir, la Biblia habla de que muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Cuántos sabemos ese texto? Su nombre. Amén. Pero también yo pude ver a través del estudio que no había en ellos o no ha habido en ellos un verdadero arrepentimiento. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento es el comienzo de lo que hemos estado estudiando, de un nuevo nacimiento o de una nueva criatura en Cristo que se arrepiente de la vida pasada y empieza con una mentalidad renovada, cambiada, a vivir una vida nueva pero en Cristo Jesús. A su nombre. O sea que siempre digo, yo puedo bautizar a alguien, pero el agua no tiene el poder de transformar nada. El agua sigue siendo agua. A su nombre. Te bautices en una tina, te bautices en una piscina, te bautices en el río, te bautices en el río Jordán. El agua no tiene poder de transformar a nadie. Usted tiene que tener ya una mentalidad cambiada, transformada, amén. Y el bautizo se representa público de esa convicción de fe, amén, que usted ya ha dejado de ser pertenencia del diablo y ahora le pertenece al Dios de los cielos. A su nombre. Esa mentalidad que tiene que estar en nosotros y ese arrepentimiento, amén, que produce vida, ya tiene que estar en nosotros produciendo esa vida. Amén. Mi alma alaba a Jesús. Poderoso es Dios. ¿Qué produce o qué nos conduce? Primeramente el arrepentimiento. El conocimiento del Evangelio conduce al arrepentimiento. O sea, que lo que estuvimos leyendo, que es necesario que yo me vaya, porque enviaré a aquel que tiene, amén, conocimiento, autoridad y todo lo necesario para convencer al mundo de pecado y de juicio. Amén. ¿Qué dice Isaías 55:7? Y Romanos 2:4-5. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio el perdonar. ¿Qué nos conduce al arrepentimiento? Abandonar nuestra vieja vida. Dejar los hábitos que no nos conducen a nada bueno. Dejar las compañías que nos producen daños en vez de beneficio. A su nombre, como decía nuestra hermana el domingo pasado. Lo que sea verdaderamente productivo y no lo que sea, amén, problema. Aquello que significa solución en nuestra vida y no tropiezo. Amén. Aléjese el impío de su mal camino y busque, amén, el arrepentimiento. Mi alma alaba a Jesús. ¿Qué dice Hechos 36-38? Lo tengo acá. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucifiquéis o crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compugieron de corazón. No dice que fue solamente de pensamiento. Dice que de corazón. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos. No es solamente que se duelan, arrepiéntanse, amén, para que cada uno sean sus pecados perdonados y sean llenos del poder de Dios. Produce el reconocimiento de culpabilidad. Mi alma alaba a Jesús. Aborrecimiento y abandono de todo pecado. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 y Romanos 12:9. Mi alma alaba a Jesús. Produce reconocimiento de culpabilidad en nosotros. El Evangelio de Cristo, cuando es anunciado, aleluya, produce de aquella persona que lo escucha, que lo recibe, esa culpabilidad de haber vivido lejos de Dios. Nos revela nuestra identidad, nos revela nuestro proceder, nos revela nuestro estatus. Automáticamente
como pecadores, como sucios delante de Dios, amén. Porque verdaderamente así es como estamos delante de Dios cuando no estamos en su presencia, cuando no caminamos bajo su presencia. Amén. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí está el asunto. Si confesamos nuestros pecados, o sea que el Evangelio produce en nosotros esa culpabilidad que nos lleva a nosotros confesando delante del hombre, no, delante de Dios, de todos nuestros pecados. No es que Dios no los conozca, no es que Dios no los sepa, pero es que nosotros necesitamos decirlo con verdadero arrepentimiento. Él aquí, Señor, soy pecador, soy malo, soy ladrón, soy mentiroso, soy avaro, amén, soy pleitero. Es presentarnos delante de Dios desnudo, aleluya, para alcanzar misericordia, para alcanzar perdón de nuestros pecados. Esa sensación o ese sentimiento de culpabilidad nos lo da Dios a través de su Espíritu cuando le escuchamos y le creemos a Él. Mi alma alaba a Jesús. Romanos 12:9. ¿Qué dice? El amor sea sin fingimiento, aborrecerlo, Aleluya. y seguir lo bueno. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice? Que produce otro aborrecimiento y abandono del pecado. Que el amor sea, ¿qué dice? Sin fingimiento. Pues hermano, yo te amo, pero a la vuelta de la espalda, más rayo le caiga arriba y lo rompe el cuatro pedazos. Ojalá se le rompe el carro en la esquina aquella. Así, hermano, dentro de la iglesia también. Amén. Que te dicen amar, pero quieren tu caída. Gente que dice, varón, Dios te bendiga, pero más dice, ojalá que su ministerio se vaya abajo, a su nombre. Gente que quiere lo que tú tienes, no porque quieren lo que tú tengas, al igual que tú, sino quieren lo tuyo y que lo tuyo tú lo pierdas, a su nombre. Siendo Dios bueno para que todos abundemos en toda buena cosa. Que Dios es bueno para todos. Hay gente que quiere lo que tú tienes. No porque ellos quieran tener lo mismo, sino lo que tú tienes, tu pertenencia, lo tuyo. Mi alma alaba a Dios. Y pelean con todo para que tú te caigas. En vez de lastimarse, en vez de sentirse triste porque un cristiano se caiga, se sienten alegres de que alguien tropiece a su nombre. Yo sabía que iba a tropezar. Yo sabía que iba a llegar lejos. Yo sabía que iba a volver al alcohol. Yo sabía que iba. Si tú sabías por qué no oraste y no clamaste, por qué no ayunaste, por qué no hiciste intercesión, por qué no te humillaste delante de Dios para que Él no cayera, por qué no fuiste a atalaya, por qué no le dijiste las cosas que iban a suceder antes de que sucedieran, porque Dios nos manda como atalaya a anunciar las cosas antes de que pasen, no para alegrarnos. Mi alma alaba a Jesús, para cuidar a los débiles en la fe. Los que estamos maduros tenemos la responsabilidad de cuidar a los débiles en la fe, de velar por ellos. Mi alma alaba a Jesús, para que no caigan, para que no tropiecen. Y si tropiezan, estar ahí para levantarlos, para ayudarlos, para exhortarlos, para bendecirlos, no para humillarlos ni para pisotearlos. Mi alma alaba a Jesús. Pero eso produce en nosotros un verdadero arrepentimiento, que ya abandonamos las cosas que habituábamos a hacer en el mundo. Ya toda esa maldad, todo ese sentimiento, amén, de odio, de envidia, abandona todos nuestros seres y pone Dios un amor que no es fingido, sino un amor genuino, que no busca lo suyo, sino que busca, amén, lo del otro. Mi alma alaba a Jesús. Poderoso es Dios. Hablábamos al principio de un remordimiento y del arrepentimiento. Y aunque parezcan iguales, no es lo mismo. Mi alma alaba a Jesús. Mateo 27, 3 y 4. Que alguien me lo lea. Mateo 27. Amén. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Otra versión. 3 y 4 lo leemos. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, dice, las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos les dijeron:
¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Y qué hizo Judas con ese arrepentimiento? ¿Buscó el perdón de Dios? ¿Buscó acercarse a Dios? No, ese arrepentimiento produjo muerte a su nombre. Ese arrepentimiento no es el arrepentimiento del cual Dios habla, que cuando buscamos en 2 de Corintios 7, 10 por allí, mi alma alaba a Jesús, dice que el arrepentimiento que da Dios es para vida, no para muerte, a su nombre. Pero el remordimiento, que fue lo que sintió verdaderamente Judas, el remordimiento no produce vida, produce muerte. Tormento. Mi alma alaba a Jesús. Él era un hombre lleno de tormento, lleno de pesar, lleno de una cantidad de cosas en su cabeza, lo cual produjo en él muerte. Mi alma alaba a Jesús. Pero tenemos otro pasaje. Aleluya. Judas cayó en transgresión. Amén. Y se fue, dice, que a su propio lugar. Judas cayó en transgresión a través de ese remordimiento. Y cayó, amén, a ese lugar. Lugar de tormento, lugar de muerte. Ahora, ¿qué es lo que reproduce o qué produce? ¿Qué podemos definir como un verdadero arrepentimiento? Lucas 15, 11, 24. Lucas 15, 11, 24. Poderoso es nuestro Dios. Estamos leyendo muchos versículos porque es importante que usted aprenda a estudiar la Biblia. Es importante que a través de los estudios usted aprenda a navegar por la Biblia, por la palabra de Dios, versículo tras versículo, buscando, amén, y afirmando todo lo que estamos diciendo a través de la palabra. Lucas 24, Lucas 15, 11 al 24. Amén. Amén, esa. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todos los hijos, menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí puedes dejarlo hasta ahí. Para que nos alcance el tiempo con un poquito más. Este hombre, dice que tomó toda la posesión que tenía, se fue a un lugar, lo malgastó, o sea que se alejó de la casa de su padre. Vivió una vida completamente desordenada, llena de pecado, llena de lujuria, ¿verdad? Pero hubo un cambio en su vida, hubo una tragedia en ese lugar, hubo hambre, y eso hizo en él que despertara. Eso hizo en él y provocó en él un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento produjo en él un cambio de mentalidad. Fíjese que él era hijo, y cuando él entra en sí, cuando él despierta, cuando él reconoce todo lo malo que había hecho, todo lo malo que él había estado viviendo, la mentalidad de la carne dice, me llegaré a mi padre y le pediré que yo sea como uno de los jornaleros, porque ya no soy digno, ninguno de nosotros somos dignos de estar aquí, a su nombre. Ninguno somos dignos de esa salvación por gracia de nosotros o por mérito de nosotros. Esa salvación que Cristo nos ha dado es como el hijo pródigo. Cuando reconozcamos nosotros que hemos estado viviendo desordenados, amén, lejos de Dios, que todas las cosas que Dios nos dio, porque déjeme decirle que su esposa se la dio Dios, su esposo se lo dio Dios, sus hijos se los dio Dios, su dinero, su carro, su trabajo, su salud, su venida a este país se lo proporcionó Dios. ¿Cuántos lo saben? Porque Dios es Dios de todas las cosas, bueno de todas las cosas.
Y nada se hace sino la perfecta voluntad de Dios. Todo es permitido de la perfecta voluntad de Dios. Si Dios quiere, sucede. Y si no, no. Amén. El querer y el poder es de Dios. Entonces, todo lo que tenemos es gracias a Dios. No por lo que somos, sino por lo que Dios es. Y cuando reconocemos eso, esa actitud en nosotros empieza a hacer un cambio de reconocer que no somos dignos de presentarnos delante de Él. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, amén, y esa sangre que fue derramada en el Calvario nos limpia de todo pecado. Y dice que pasó, que cuando el hijo reconoció su actitud, cuando reconoció su maldad, su pecado, se arrepintió y no llegó reclamando actitudes, no llegó a la iglesia reclamando al pastor títulos. No llegó a la casa del Padre reclamando autoridad. Dice, voy como uno de tus jornaleros, como los de abajo. Pero el Padre lo reconoció como el de arriba, a su nombre. Bendito es el Dios de gloria. Dios es poderoso. Dios tiene las manos abiertas para recibirnos, para darnos vestiduras blancas, para darnos autoridad. Mi alma alaba a Jesús. Porque es lo que Dios hace cuando un hijo viene y se arrepiente. Lo restituye. Todo lo que se le fue quitado es restituido. Toda esa que perdimos en el Edén a través del pecado es restituido por Cristo y su sacrificio en el Calvario. Mi alma alaba a Jesús. Ese arrepentimiento genuino y verdadero no produce muerte. Si no dice 2 de Corintios que la tristeza que según Dios produce vida. O sea que cuando nos arrepentimos es para vida, no para muerte. A su nombre. Es para vida. Yo me arrepiento de mis pecados. Muchos dicen, yo no voy a la iglesia porque soy pecador. No sea bruto. Reconoce tu pecado y corra a la iglesia para que sea salvo. Aleluya. Solo hay el perdón de pecado en las manos de Cristo. Mi alma alaba a Jesús. Reconoció el pecado. Confesó su pecado. Aleluya. Versículo 21. Él confiesa su pecado. Y el hijo, amén, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconoció su pecado no solamente cuando salió de la tierra donde estaba para la casa del Padre. Él reconocía su pecado, sino que lo confesó a su nombre. Confesó su pecado, mi alma alaba a Jesús, y le fueron perdonados. El significado de venir a Cristo con un arrepentimiento es reconocer nuestro pecado y confesarlo, porque leímos ahorita que Él es fiel y verdadero para perdonar nuestros pecados. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y verdadero, ¿para qué? Para limpiarnos, para perdonarnos y para restaurarnos. ¿Cuántos lo saben? El cambio de mentalidad que la Biblia dice, amén, es la que el hijo pródigo, amén, básicamente nos enseña. Que volviendo en sí nosotros reconozcamos que lejos de Dios nada somos. Que lejos de Cristo vivimos una vida de desorden, a su nombre. Una vida que busca solamente el placer de la carne y no de lo que anhela el Espíritu. No lo que necesita nuestra alma. Amén. Mi alma alaba a Jesús. El resultado de un verdadero arrepentimiento trae en nosotros restauración. Trae paz. Trae bendición. El resultado de disfrutar una vida o una nueva vida restaurada, y el fruto de esta restauración nos lleva, según Romanos 5:1, ¿qué dice? El resultado de un verdadero arrepentimiento nos lleva a alcanzar, o el fruto de esta restauración a través del arrepentimiento nos lleva a alcanzar, según Romanos 5:1, Romanos 5:1, después de los libros de los Hechos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos lleva a alcanzar primeramente? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 4:7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¡Ay, santo! Bendito Dios de los cielos. ¿Y qué dice Romanos 13:8?
el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando usted empieza a tener en su vida un arrepentimiento y un cambio de vida y de mentalidad, empiezas a conocer los mandamientos, la ley, los estatutos de Dios. Cuando Dios establece, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas al prójimo, tú buscas el bien del prójimo. Tú no le robarás, tú no le matarás, tú no le echarás mentiras, tú no buscarás, amén, su mal, sino que siempre buscarás lo bueno, su bien. Mi alma alaba a Jesús. Y todo este resultado del arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento, nos conduce a la vida. Porque entonces empezamos a caminar, amén, en los pasos que Cristo quiere que nosotros andemos para una nueva vida. Alcanzamos paz para con Dios. ¿Y cómo podemos tener paz si estamos peleados con medio mundo? A su nombre. Hay cristianos dentro de la iglesia peleados con medio mundo y alaban a Dios y sienten un gozo. ¿Cómo puede sentir gozo a alguien que no vive en paz con el prójimo? A su nombre. Quiere vivir en paz con Dios, pero vive enfadado con el prójimo. A su nombre. Gente dentro de la iglesia que está enfadada con su propia familia. Y dentro de la iglesia hablando todos juntos. Pero no se hablan, no se miran. Gloria a Dios por eso. Mi alma alaba a Jesús. Pero ellos tienen paz. Pero no es la paz que Dios da. Esa es la paz del mundo que es temporal. Están en la iglesia y están bien. Salen de la puerta para afuera y se están tirando en la cabeza. La paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz que da Dios es la paz que te da el poder de perdonar las transgresiones. Es el poder que te da de restaurar al caído. Es el poder que te da de amar a aquel que no te ama. De orar por el que te maldice. De bendecir a aquel que te persigue. A su nombre. De clamar por aquel que está caído. Esa es la paz que Dios trae, que en medio de la tribulación tú tengas la fe y la certeza que Dios está contigo, que tu batalla la va a pelear Dios, que se levante contra ti millares de millares caerán delante de tus pies, porque Dios de los cielos está contigo. Esa es la paz que Dios nos da. El Dios que calma la mar y la tempestad. Esa es la paz que Dios nos da. Que en medio de nuestro desierto, Él se da columna de nube, amén, columna de fuego. El agua que brota para la vida eterna. Esa es la paz que Dios nos da en nosotros. Cuando venimos con arrepentimiento. Formamos parte, amén, de salvación en nuestra vida a través del arrepentimiento. Por eso Juan decía, arrepentidos, generación de víboras. Arrepiéntanse. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera de Dios? ¿Quién se los enseñó? Porque el arrepentimiento produce vida. El arrepentimiento no nos limpia del pecado o no nos perdona pecado, pero nos acerca a aquel que limpia y a aquel que perdona pecado. A su nombre. Porque nos acerca a la fuente de vida eterna. Por eso es imposible agradar a Dios sin tener arrepentimiento. Es imposible alcanzar fe cuando no hemos sido transformados, cuando no hemos sido cambiados. Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel fue libre de Egipto, pero durante el desierto su mentalidad era cautiva, a su nombre, y no podía ver las bendiciones que Dios les estaba dando. Muchas veces estamos dentro de la iglesia, pero como no estamos verdaderamente arrepentidos, seguimos con una mente cautiva. Aleluya. No podemos ver las bendiciones de Dios. Y no produce en nosotros el arrepentimiento vida. No lo produce. Lo que produce en nosotros es otra cosa, pero no vida. Lo que verdaderamente produce vida, amén, y damos la posibilidad de un nuevo nacimiento, es un verdadero arrepentimiento. Por eso dice arrepentido y convertido. Antes de convertirte tienes que arrepentirte. La gente quiere brincarse esa parte del arrepentimiento y ya está convertido. Llegan a la iglesia hoy y mañana ya están adorando y quieren servir y quieren hacer de todo cuando no han sido transformados, cuando no hay un verdadero arrepentimiento, cuando siguen viviendo la misma vida de pecado, cuando siguen arrastrando toda esa maldad que hay en ellos que antes tenían en el mundo, la quieren meter dentro de la iglesia. Por eso no pueden ser transformados, por eso no pueden ser cambiados y por eso muchos entran y muchos se van. Pero el que tiene el conocimiento del arrepentimiento, ese se queda. A su nombre. Ese se queda. Porque reconoce que ahí está su lugar. Reconoce que lejos de Dios no puede vivir. Reconoce que todo lo que ha vivido lejos de Dios no tiene amén, fundamento ni validez.
Pablo dijo, todo lo que he tenido, lo dejo por vanidad, por amor a Cristo. Le hago una historia con esto termino. Jesús iba pasando y había un hombre pequeño arriba de un árbol. Jesús entró a su casa y al escuchar las palabras del maestro, produjo en él un arrepentimiento que automáticamente hubo un cambio de mentalidad, hubo un cambio, amén, de actitud. Él reconoció y dijo, maestro, todo lo que he robado, lo que he quitado, lo voy a devolver, pero triplicado. A su nombre. Hoy la gente dice, como estos cantantes famosos, a su nombre, se arrepienten, pero siguen viviendo su vida mundanal. Siguen trayendo la misma música ruidosa, amén, con sus malas palabras, sus malas vestimentas, sus malas actitudes, y quieren, amén, ser salvos. Zaqueo tuvo un cambio de actitud. Zaqueo tuvo un cambio de actitud visible, palpable. Si he robado, todo lo que he robado lo voy a devolver. Lo que he quitado lo voy a devolver. Y lo que he robado lo voy a devolver triplicado. Mira el cambio de actitud. A su nombre. Cuando tú tienes verdaderamente arrepentimiento en ti, si tú le fallas a alguien, tú vas y le pides perdón. A su nombre. Con verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento y ese perdón produce gozo. A su nombre. Y eso produce vida en nosotros. Y nos enseña. Por eso Jesús le dice a Pedro, 70 veces siempre tienes que perdonar. Porque al aprender a perdonar, demuestra que hay en ti un verdadero arrepentimiento. Mi alma alaba a Jesús. A su nombre. ¿Han entendido hasta aquí? Les hago una pregunta. ¿Quién ordenó el arrepentimiento? ¿A quién se le ocurrió eso? Mi alma alaba a Jesús. ¿Y por qué es necesario arrepentirse? A la iglesia. Amén. ¿Qué más? Porque fue el plan que el Padre estableció desde el principio, después de la caída del hombre, para poder reconciliar. Amén. No entra al cielo de esa manera. Amén. Y Dios quiere que nosotros procedamos a eso, poder ser salvos. Podemos resumirlo que el camino estrecho solamente es para aquellas personas que han alcanzado un verdadero arrepentimiento. El que ha alcanzado un verdadero arrepentimiento es el único que puede alcanzar un verdadero nuevo nacimiento. A su nombre. Un corazón arrepentido está listo para ser sembrado, cultivado con la palabra de vida. Pero un corazón que no se ha arrepentido tiene media tierra llena de cizaña, de malas hierbas y de cuanta cosa tiene el mundo. Pero un corazón arrepentido, humillado delante de Dios, ese Dios no desprecia. Amén, a su nombre. Entonces, esa es la necesidad de cual nosotros tenemos que predicar un evangelio de arrepentimiento, de cambio, de la necesidad de venir a Cristo reconociendo y confesando nuestros pecados. Amén. Porque si venimos a Cristo solamente porque si yo acepto a Cristo y venimos como si no pasa nada, y seguimos viviendo como si no pasara nada, y entramos a la iglesia cantando alabanza y en el carro cantamos reggaetón, a su nombre. Y vamos a la iglesia los domingos, pero de lunes a viernes estamos metidos en las discotecas o en los bares o en casa de los amigos tomando, o como decía el varón, en la cual se te compra cuando es tiempo de culto. Bendito Dios. Entonces nosotros no ha habido un verdadero arrepentimiento. Cuando usted le da valor primeramente a las cosas terrenales, a las cosas que son pasajeras, antes de las celestiales, las que son eternas, en ti no ha producido todavía un verdadero arrepentimiento. Porque el que tiene un verdadero arrepentimiento busca las cosas del reino. A su nombre. Es un corazón enlazado a la voluntad de Dios. Es un espíritu, amén, puesto en las manos de Dios. Es un alma que Dios está moldeando, amén, para salvación. A su nombre. Por eso hay que arrepentirse y convertirse. Por eso la iglesia no es para todos. El reino no es para todos, sino para aquellos que alcanzan un verdadero arrepentimiento, amén, y son iluminados por la palabra y guiados por el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Amén. ¿Tienen preguntas hasta aquí?